Versión actualizada al castellano actual del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Estamos sin duda ante uno de los libros de memorias más intensos, apasionados y reveladores que jamás se hayan escrito en castellano. Esta obra es la considerada más sobrecogedora de Santa Teresa de Jesús. Antes de comenzar, recemos la invocación al Espíritu Santo para que podáis escuchar esta lectura sin interrupciones, que para mí es más espiritual, y aconsejo que la escuchéis en vuestro rincón de oración, a poder ser con cascos para que no se interrumpa el sonido de fuera, el sonido exterior, que es lo que aconsejo en todos los podcasts que subo, que son lecturas espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Continuamos esta semana con el capítulo 13 y si quieres escuchar los primeros te dejo al finalizar el vídeo el enlace al podcast completo. Prosigue en este primer estado y pone avisos para algunas tentaciones que el demonio suele poner algunas veces, dando avisos para ellas. Me ha parecido conveniente decir algunas tentaciones que he visto que se tienen al principio y algunas que he tenido yo, y dar algunos avisos de cosas que me parecen necesarias. Así pues, hay que procurar andar en los comienzos con alegría y libertad, porque hay algunas personas que parece que se les va la devoción si se descuidan un poco. Bueno es andar con temor de sí para no ponerse en ocasión de ofender a Dios, pues esto es muy necesario hasta estar ya muy firmes en la virtud, y no hay muchos que puedan llegar a este punto, pues siempre hay ocasiones en las que pueden descuidarse, porque mientras vivimos, aún por humildad, es bueno conocer nuestra miserable naturaleza, mas hay muchas cosas donde, como he dicho, sufrimos caer en la recreación, aún para volver luego a la oración más fuertes. En todo esto es necesaria la discreción. Hay que tener gran confianza porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer en Dios que, si nos esforzamos, poco a poco, podremos llegar con su favor a donde llegaron muchos santos, que si ellos nunca se hubieran propuesto tales deseos y llevarlos a cabo poco a poco, no hubieran llegado a tan alto estado. Esto lo quiere su Majestad, que es amigo de almas piadosas, siempre que van con humildad y desconfiando de sí, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde, aunque se disfrace de humildad, que ni siquiera en muchos años puedan dar los que estos otros en muy pocos. Me maravilla lo mucho que hace en este camino animarse en grandes cosas. Aunque no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega a mucho, aunque como avecita que tiene pelo malo, cansa y queda. En otro tiempo traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. Yo entendía bien que en mí no podía nada. Esto me aprovechó mucho. Y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres. Pensaba muchas veces que San Pedro no había perdido nada en arrojarse en el mar,
aunque después temió. Estas primeras determinaciones son gran cosa, aunque en este primer estado es necesario detenerse y atarse más a la discreción y parecer del maestro. Mas han de mirar que sea tal que no los enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. Siempre la humildad delante, para entender que no han de venir estas fuerzas de las nuestras. Mas es necesario que entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo que el demonio hace mucho daño para que la gente que tiene oración no progrese, haciéndoles entender mal esta humildad al darnos a entender que es soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o nos hace ver que las cosas de los santos son para admirar, mas no para hacerlas los que somos pecadores. Esto también lo digo yo, mas hemos de mirar cuáles son dignas de maravillarse y cuáles son dignas de imitar, porque no sería bueno que una persona flaca y enferma se pusiese muchos ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto a donde ni pudiese dormir ni tuviese que comer, o cosas semejantes. Mas sí es bueno pensar que nos podemos esforzar con el favor de Dios para tener un gran desprecio del mundo, un no estimar honra, un no estar atado a la hacienda, porque tenemos unos corazones tan duros que parece nos ha de faltar la tierra cuando nos queremos descuidar un poco del cuerpo y dar ese cuidado al espíritu. Por tanto, ayuda mucho el recogimiento tener muy claro lo que es necesario, porque las ocupaciones inquietan a la oración. De esto me pesa a mí que tengamos tan poca confianza de Dios y tanto amor propio, que este cuidado nos llega a inquietar. Y es así que a donde está tan poco mejorado el espíritu como esto, unas naderías nos dan tan gran trabajo como a otros cosas grandes y de mucho peso, y en nuestro seso presumimos de espirituales. Esta manera de caminar me parece que es querer poner de acuerdo el cuerpo y el alma para no perder acá el descanso al mismo tiempo que podamos gozar allá de Dios. Y así será si se anda en justicia y vamos sujetos a la virtud. Mas eso es paso de gallina. Nunca con él se llegará a la libertad del espíritu. Esta manera de proceder me parece muy buena para los casados, que han de ir conforme a su llamamiento, mas para otro estado, en ninguna manera deseo tal manera de aprovechar, ni me harán creer que sea buena, porque la he probado, y siempre me hubiera quedado así si el Señor por su bondad no me hubiera enseñado otro atajo. Si bien estos deseos siempre los tuve grandes, procuraba tener oración aunque viviendo a mi placer. Creo que si hubiera habido quien me diera más prontitud para avanzar en esto, más me hubiera valido que estos deseos fueran acompañados de obras. Mas hay, por nuestros pecados, tan pocos, tan contados, que no escatimen esfuerzos en este caso, que creo que esta es una de las principales causas para los que comienzan para no poder avanzar más rápido a una gran perfección. Porque el Señor nunca falta ni queda por Él. Nosotros somos los faltos y miserables. También se pueden imitar a los santos en procurar soledad y silencio y otras muchas virtudes, estos negros cuerpos que tan concertadamente quieren desconcertar el alma y que el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles cuando ve un poco de temor. Él no quiere más que darnos a entender que todo esto nos ha de matar y quitar la salud, que hasta nos hace temer que tener lágrimas nos va a dejar ciegos. He pasado por todo esto y por eso lo sé, y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear que perderla por tal causa. Como estoy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada sin valer nada, y ahora hago bien poco. Mas como quiso Dios entendiese este ardid del demonio, y como me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco va en que me muera,
Y si lo que me ponía delante era el descanso, yo me decía, ya no es necesario el descanso, sino la cruz. Y así otras tantas cosas. Vi claro que en muchas ocasiones, aunque yo de hecho estoy muy enferma, todo esto era tentación del demonio o flojedad mía, que después de que no miro tanto por mí, ni me incomodo tanto, tengo mucha más salud. Así que es importante en los comienzos de tener oración, no amedrentar los pensamientos, y créanme esto porque lo sé por experiencia, y para que no escarmienten en mí, aún podría aprovechar de decir estas mis faltas. Otra tentación muy común, luego, es desear que todos sean muy espirituales, dado que comienzan a gustar del sosiego, viendo la ganancia que es. El desear esto no es malo, pero el procurarlo podría ser no bueno, si no hay mucha discreción y disimulación en hacerse de manera que no parezca que enseñan, porque quien hubiera de sacar algún provecho en este caso, es necesario que tenga las virtudes muy fuertes para que no cause tentación a los otros. Esto me sucedió a mí y por eso lo entiendo, cuando, como he dicho, procuraba que otras tuviesen oración, porque como por una parte me veían hablar grandes cosas del gran bien que era tener oración, y por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, el tener yo oración las atraía tentadas y desatinadas, y con harta razón, que después me lo han venido a decir, pues no sabían cómo se podía conciliar lo uno con lo otro, y la causa era no tener por malo lo que así era, por verme a mí hacerlo algunas veces pareciéndole a ellas que era bueno. Y esto hace el demonio, que parece se ayuda de las virtudes que tenemos buenas para meter el mal que puede, que por poco que sea, cuando es una comunidad gana mucho, cuanto más si lo que yo hacía malo era mucho. Y así, en muchos años, solo 3 se aprovecharon de lo que les decía, y después que ya el Señor me había dado más fuerzas en la virtud, en 2 o 3 años se aprovecharon muchas más, como después diré. Y sin esto hay otro gran inconveniente, que es perder el alma, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí mismas y hacer cuenta de que no hay en la tierra sino Dios y el alma. Y esto es lo que le conviene mucho. Hay otra tentación, y todas van con un celo de virtud que es necesario entender y cuidarse. Cuando nos apenamos por los pecados y faltas que vemos en los otros, el demonio la presenta como si fuese solo la pena de no querer que ofendan a Dios y pesarnos por su honra, queriendo luego remediarlo. Provoca esto tanta inquietud que impide la oración, y el mayor daño es pensar que es virtud y perfección y gran celo de Dios. Dejo las penas que dan los pecados públicos, si lo tuviésemos por costumbre, de una congregación o daños de la Iglesia procedente de las herejías, por las que vemos perder tantas almas, que esta es muy buena, y como lo es buena no produce inquietud, pues lo seguro para el alma que tuviere oración será descuidarse de todo y de todos, y tener cuenta consigo y contentar a Dios. Esto conviene muy mucho porque, si tuviese que decir los errores que he visto que se hacen confiando en las buenas intenciones, pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque luego no se haga con perfección, viene a desarrollar una gran virtud, que es tener a todos por mejores que nosotros. Así es como se comienza a ganar esta virtud con el favor de Dios, la cual es necesaria en todo, y cuando falta, dejamos de lado nuestros cuidados y obligaciones con toda clase de excusas, por lo que supliquémosle nos dé esta virtud, que de esta forma no faltaremos a nadie. Miren, también este aviso los que reflexionan mucho,
sacando muchas ideas de una cosa y muchos conceptos, que a los que no pueden obrar así con el entendimiento, como a mí me pasaba, no hay que avisarles, sino que tengan paciencia hasta que el Señor les dé en qué se ocupen y luz para ello, pues ellos pueden tan poco por sí mismos que antes los embaraza su entendimiento que los ayuda. Pues volviendo a los que reflexionan, digo que no se les vaya todo el tiempo en esto, porque aunque es muy meritorio, como es oración sabrosa, nunca les parece que ha de haber día de domingo ni rato que no sea estar ocupados en sus cavilaciones. Luego les parece que no estar así ocupados es perder el tiempo, mas yo tengo por muy ganada esta pérdida, prefiriendo ellos imaginarse delante de Cristo y estando hablando y regalando con Él, sin cansarse de componer razones y presentar necesidades para estar siempre así. Una cosa tiene un tiempo y otra otro, para que no se canse el alma de comer siempre un manjar. Estos manjares de los que hablo son muy gustosos y provechosos, si el gusto se usa para comer de ellos. Traen consigo gran sustentamiento para dar vida al alma y muchas ganancias. Quiero extenderme más, porque todas estas cosas de la oración son muy dificultosas y, si no se halla maestro, muy malas de entender. Y esto hace que, aunque quisiera abreviar, siendo suficiente tocar solo estas cosas que he dicho, para el buen entendimiento de quien me mandó escribir estas cosas de oración, mi torpeza no da lugar a decir y dar a entender con pocas palabras esta cosa que tanto importa explicarla bien, que como yo pasé tanto, siento lástima de los que comienzan solo con libros. Pues es extraño cuán diferentemente se entiende todo, viéndolo después de haber tenido la experiencia. Pues, volviendo a lo que decía, nos ponemos a pensar un paso de la pasión, digamos el de cuando estaba el Señor en la columna. Anda el entendimiento buscando las causas que allí da a entender, los grandes dolores y pena que su majestad tendrían aquella soledad y otras muchas cosas que si se reflexiona se podrán sacar de aquí. O, si además es letrado, es el modo de oración que han de comenzar, desarrollar y ultimar todos, y muy excelente y camino seguro hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales. Digo todos porque hay muchas almas que aprovechan más en otras meditaciones que en la Sagrada Pasión, que así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos. Algunas personas aprovechan considerándose en el infierno y otras en el cielo, y se afligen en pensar en el infierno y otras en la muerte. Algunas, si son tiernas de corazón, se fatigan mucho de pensar en la pasión y se regalan y aprovechan en el mirar del poder y la grandeza de Dios en las criaturas y el amor que nos tuvo, que en todas las cosas se representa, y es una admirable manera de proceder, no haciéndolo muchas veces con la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo el bien. Es oportuno aviso para el que comienza, para que vea de qué forma se aprovecha más. Para esto es muy necesario el maestro, si es experimentado, que si no, mucho puede errar llevando un alma sin entenderla ni dejarla entenderse a sí misma, porque, como sabe que es gran mérito estar sujeta a un maestro, no osa salirse de lo que éste le manda. Yo me he encontrado con almas acorraladas y afligidas por la falta de experiencia de quien les enseñaba, que me producían lástima, y alguna que yo no sabía qué hacer de sí, porque, no entendiendo el espíritu, afligen alma y cuerpo y estorban el desarrollo. Una que habló conmigo la tenía el maestro atada a 8 años sin dejarla salir del propio conocimiento, y la tenía ya el Señor en oración de quietud, pasando así mucho trabajo. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, no hay alma en este camino tan gigante
que no necesite muchas veces volver a ser niño y mamar. Y esto jamás se olvide. Quizás lo diré muchas veces porque importa mucho. Porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario volver al principio. Y en estos de los pecados y conocimiento propio, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar. Mas se ha de comer con mesura, que después que un alma se ve ya rendida y entiende claro que no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga, lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí? Mejor es irnos a otras cosas que el Señor pone delante, y no es razón que la dejemos, que su majestad sabe mejor que nosotros lo que nos conviene comer. Así que importa mucho que el maestro tenga buen entendimiento y experiencia. Si además tiene letras, es grandísimo negocio. Mas si no se puede hallar estas tres cosas juntas, las dos primeras importan más, porque siempre podría buscar letrados si tuviera necesidad. Digo que a los principios, si no tienen oración, de poco sirven las letras. No digo que no traten con letrados, porque para alguien cuyo espíritu aún no esté verdaderamente dispuesto a comenzar, más lo querría yo sin oración que sin letras. Y es gran cosa tener letras, porque éstas nos enseñan y dan luz a los que poco sabemos, y si nos permiten llegar a las verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. Dios nos libre de ser ignorantes por querer ser devotas. Quiero decir algo más, que creo me meto en muchas cosas. Siempre tuve esta falta de no saber darme a entender, como ya he dicho, sino a costa de muchas palabras. Comienza una monja a tener oración. Si la dirige un maestro simple y se le antoja, le hará entender que es mejor que le obedezca a él que a su superior, y sin malicia suya, sino pensando que es más correcto así. Y si es mujer casada, le dirá que, cuando esté en casa, es mejor estar en oración aunque descontente a su marido, así que no sabe ordenar el tiempo ni las cosas para que vayan conforme a verdad. Por faltarle a él luz, no la da a los otros aunque quiere, y aunque para esto parece que no son necesarias las letras, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien las tenga buenas, si puede, y mientras más, mejor. Y los que van por camino de oración tienen de esto mayor necesidad, y mientras más espirituales, más. Y no se engañe con decir que letrados en oración no son para quien sí las tiene. Yo he tratado con muchos, porque de unos años acá lo he procurado con mayor necesidad, y siempre fui amiga de ellos, que aunque algunos no tienen experiencia, no aborrecen al espíritu ni le ignoran, porque en la Sagrada Escritura que estudian siempre hallan la verdad del buen espíritu. Pienso que una persona de oración que trate con letrados, si ella no se quiere engañar, no la engañará el demonio con ilusiones, porque creo que estos temen en gran manera las consideraciones humildes y virtuosas y saben que están descubiertos y saldrán con pérdida. He dicho esto porque hay opiniones de que los letrados no son buenos para gentes de oración, si no tienen espíritu de ella. Ya dije que es necesario el maestro espiritual, mas si éste no es letrado, gran inconveniente es. Y si son virtuosos, será mucha ayuda a tratar con ellos. Aunque no tenga espíritu, me ayudará, y Dios le dará a entender lo que ha de enseñar, y aún le hará espiritual para que nos ayude más. Y esto no lo digo sin haberlo visto, y habiéndome pasado con más de 2. Para que un alma se rinda del todo a la autoridad de un maestro, comete un gran error en no buscarlo como se debe. Si es religiosa, porque ha de estar sujeta a su superior o prelado, y quizá hayan de faltarle estas cosas, que no será pequeña cruz,
sino se sujeta a su entendimiento a quien lo tiene bueno. Al menos yo nunca lo he hecho así, ni me parece que sea conveniente. Y si la persona es seglar, alabe a Dios porque puede elegir a quien ha de estar sujeto y no pierda esta tan virtuosa libertad, aunque esté sin ninguno hasta hallarle, que el Señor se lo dará siempre que vaya fundada en humildad y deseo de acertar. Yo alabo mucho al Maestro, y las mujeres y los que no saben de letras siempre le tendríamos que dar infinitas gracias, porque haya alguien que, con tantos trabajos, haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos. Admiro mucho a los letrados, los religiosos en especial, que con tanto trabajo y muchas veces sin nadie a quien preguntar, han logrado saber lo que a mí solo me ha costado preguntarlo. Y que haya personas que no quieran aprovecharse de esto, Dios no lo quiera. Los veo sujetos a los trabajos de la religión, que son grandes, con penitencias y mal comer, sujetos a la obediencia, que ciertamente algunas veces me es gran confusión. Con esto, mal dormir, todo trabajo, todo cruz. Me parece sería gran mal que tanto bien uno lo pierda por su propia culpa. Y podrá ser que pensemos, algunos que estamos libres de estos trabajos y nos lo dan guisado, como dicen, y viviendo a nuestro placer, que por tener un poco más de oración no hemos de aventajar a tantos trabajos. Benditos seáis vos, Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis. Mas os alabo muy mucho, porque despertáis a tantos que habrán de despertarnos. Tendría que ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Si ha habido algunos ruines, más resplandecerán los buenos. Quisiera el Señor los tenga de su mano y los ayude para que nos ayuden. Amén. Mucho me he salido del propósito de lo que comencé a decir, mas todo es propósito para los que comienzan, que comiencen camino tan alto de manera que vayan puestos en verdadero camino. Pues, volviendo a lo que decía de pensar a Cristo en la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo y el amor con que las pasó. Mas esto no ha de cansarle intentando buscarlo, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si pudiere, ocuparlo en que mire como él le mira, y le acompañe y hable y pida y se humille y se regale con él, y acuerde que no merecía estar allí. Cuando pudiera hacer esto, aunque sea al principio de comenzar oración, hallará gran provecho, porque esta manera de orar hace muchos provechos, al menos como la halló mi alma. No sé si es acierto el decirlo, usted lo verá. Quiera el Señor acierte a contentarle siempre. Amén.